Bueno, pero nosotros desde el movimiento de PCN, Proceso Nacional de Comunidades Negras, pues nos hemos planteado para las luchas en el territorio en la defensa y defensa del territorio y reivindicación de derechos. ¿Sí? En ese sentido, pues, frente a cuáles son las acciones jurídicas que se han realizado para el tema de Salvajina, en este momento hemos planteado la consulta y consentimiento previo, libre e informado del plan de manejo. ¿Sí? Y desde allí, pues, también hemos hecho una acción jurídica como plantearla en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Porque para mí lo tenemos claro. La construcción de Salvajina para nosotros fue una salvajada que hicieron con los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes y campesinos. Porque a la gente de allí, a nuestros mayores, nos sacaron con una mano adelante y otra atrás, ¿sí? Sin importar qué comunidad había allí. Y yo recuerdo mucho cuando en un evento de Salvajina, ¿sí?, se le preguntó, se daba que Salvajina, una gran polo de desarrollo, ¿sí?, por Masuera, y cuando se le dijo de qué pasó con las 30.000 personas que sacaron de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires, dijo de que ese era el desarrollo. Entonces ahí está planteado el desarrollo. Se sacrifica mucha gente para que unos muy poquitos vivan bien. Entonces en esas acciones jurídicas hemos planteado una tutela, ¿sí?, porque no se ha cumplido por efecto la consulta. Y cuando me plantean de cuáles han sido las luchas por ese territorio, mire, yo estaba muchacho, pero fue muy bueno. No me dejaron ir porque decían que la marcha no era para niños, la marcha del 86, pero se pudieron juntar comunidades indígenas y comunidades campesinas y marchar desde Santander hasta Popayán, ¿sí?, reivindicando derechos porque por ese genocidio que habían hecho por la construcción de la Salvajina ya está caminata o marcha del 86. 20 años después pudimos bajar aquí a Cali, ¿sí?, y tomarnos las instalaciones de CBC. No nos pudimos tomar la hecha porque el Estado colombiano y Álvaro Uribe tenía allá adentro, porque pude ver, ¿sí?, tenía más de 3.000 ESMAD, ¿sí?, para masacrar el pueblo de Suárez y Morales que estábamos ahí en las instalaciones de la hecha, ¿sí? Y simplemente diciendo, recuerdo al general de esa época, diciendo de que nosotros nos habíamos movilizado porque estábamos apoyados por la FARC. Cuando uno puede plantear, mire, en nuestra zona, para uno enfermarse, hay que escoger la hora, porque solamente hay un recorrido diario. Una persona demora 3 días para venir al pueblo, para hacer una vuelta en el pueblo. Solamente hay un recorrido de bajada del planchón, donde un planchón baja a las 3 de la tarde. Y el que se enferma después de las 3 de la tarde, o se muere, ¿sí?, o la enfermedad le aguanta hasta el otro día. Donde a nosotros nos incomunicaron, o sea, nosotros nos comunicábamos entre una vereda y otra, donde había una relación directa, donde uno sabía qué estaba pasando con las comunidades afro, comunidades campesinas y comunidades indígenas. Hoy día esa situación es demasiadamente compleja, porque nosotros el año pasado pudimos hacer un encuentro de la gente de Salvajina y para uno es doloroso. Hoy día nos juntamos aquí en Cali y personas de 30 años,
que uno no sabía dónde estaba. Uno no sabe nada de nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros tíos. Entonces, en ese sentido, hemos dicho de que, y algún día el Estado colombiano tiene que pagar por ese crimen de lesa humanidad que es Salvajina. Nosotros, el 21 de mayo, que para nosotros estaban conmemorando la abolición legal de la esclavitud, como pueblo minero, después del gobierno colombiano haberle entregado a una multinacional, Anglo Gold Ashanti, las tierras, las minas, nos tocó que pelear con el ESMAD, con la policía, y entonces salir en resistencia y expulsar a la policía y expulsar a la multinacional del territorio, ¿sí? Porque todos los 7.000 tomeños y tomeñas estábamos para dar la vida, porque lo decía ahorita. ¿Cómo uno vive como pueblo si no tiene territorio? ¿Sí? ¿Cómo? Yo no, o sea, eso sí que me la pueden explicar los avanzados en la materia, ¿sí? Yo no sé si uno sin un territorio puede ser pueblo, y básicamente nosotros tenemos entre nosotros, decía ahorita, un conjunto de naciones, ¿sí? Donde nosotros sabemos que los Ocoró vienen de otro país, ¿sí? De África, pero de otro país. Los Arará venimos de otro país, ¿sí? Y así sucesivamente. Y nuestras gentes se planearon vivir todo ese conjunto de nacionalidades en un solo territorio y ponernos de acuerdo. Entonces, para nosotros ese es un legado ancestral que nos han dejado y nosotros lo tenemos claro hoy. Y es dejar territorio para los hijos de nuestros hijos, ¿sí? Y ese va a ser como nuestro desafío. Y ahí estamos. Tenemos planteado una lucha, ¿sí? Contra la empresa Unión Fenosa, tema Salvajina. Tenemos otra lucha planteada que nacía en esa lucha como fue impedir la desviación del río Ovejas al embalse de la Salvajina, que es el único río vivo que tiene Cauca y aquí para arriba. Ahí estamos. Y tenemos una lucha de ya hemos sacado una multinacional, ¿sí? Pero sacar las 7 multinacionales que tienen contrato de concesión en nuestro territorio. Ahí estamos, ¿sí? Dicen ellos que nos sacan porque nos sacan y nosotros nos quedamos. Ese es el desafío, ¿sí? Y ahí estamos pulseando. Vamos a ver quién puede más, ¿sí? Pero estamos decididos a que en la toma viviremos y nos quedamos. Cuando me dice de cómo puede ser un modelo de producción propia, nosotros estamos planteando de que en el tema minero, la mina tiene que ser para nosotros los tomeños. Ahí no hay lucha, ahí no cabe gente de otro lado, ¿sí? Y desde la minería, si la minería el pueblo colombiano, porque hay que decirlo así, la minería de Suárez, de las minas de Gelima, Pandiguando, ¿sí? Le dio la libertad a gran parte de este país, porque es que allí se preparó Simón Bolívar con el ejército caucano en esas minas de allí, para llevar hasta donde el general Patión, ¿sí? A los compas de Haití. Y entonces, si esas minas ayudaron con la libertad de este país, entonces esas minas pueden contribuir no solamente con el desarrollo de la comunidad negra, sino con el desarrollo de este país, ¿sí? Y entonces por eso vemos justo de que ese no es un negocio que lo tengan que venir una gente que viva en Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Inglaterra, a venirse a meter en nuestro negocio, no, ese es un negocio de nosotros, ¿sí? Y ese tema lo estamos haciendo porque es que nuestros ancestros, nuestros mayores, dijeron que oro no se comía, ¿sí? Que de oro no se come. Entonces también estamos planteando tener modelos de producción como es economía propia. Estamos planteando y lo tenemos allí, tenemos acá en Cali alrededor de 7.000 familias, ¿sí? Y estamos planteando traerle la caña, traerle la panela, el plátano, harina de plátano, el frijol, la yuca a los compas acá. Y vamos a tener bodegas de producción, porque es que también acá a la gente le dañan
nos dañan la dieta alimentaria, ¿sí? Uno acá en Cali, ¿qué come? Una persona, acá nos ponen a comer perico, arroz con huevo y plátano, ¿sí? O pan, eso, no es más. Nosotros ya tenemos nuestro pescadito, ¿sí? Tenemos nuestras carnes, ¿sí? Tenemos nuestro plátano en cantidad y tenemos nuestra yuca. Entonces también vemos que esa cosa hay que traérsela acá a la gente nuestra. Porque es que yo no me puedo tomar una guapanela con la panela de acá de Cali, del Valle. No me la puedo tomar, no he aprendido. Entonces también hay que traer la panela que nosotros tenemos. En ese sentido tenemos trapiche y lo tenemos con la norma 779. Para que el Estado no nos venga a decir que es que la panela de nosotros es ilegal. Porque es que el Estado a nosotros nos dijo que nosotros éramos mineros ilegales y que como éramos mineros ilegales, entonces teníamos que quitarnos la mina. Y yo estoy de acuerdo con usted, mayor. El problema de este país no es de leyes, ¿sí? Porque es que las leyes a nosotros nos quitan nuestro reconocimiento. El Estado dice que nosotros somos mineros ilegales. Y entonces yo le digo al Estado que de antes de existir el código de mina, ya nosotros veníamos haciendo minería. Entonces, ¿por qué venía a decir que somos ilegales? No, nosotros no somos ilegales. Entonces nosotros pensamos en la minería, ¿sí? Y en la agricultura, ¿sí? Y esa agricultura tiene que ser para nosotros mejorar la dieta de los suareños y suareñas, de la gente afro del Consejo Comunitario La Toma. Y también uno darle al campesino, al mestizo, ¿sí? Y también para acá, porque también es que también hay que darle una alimentación sin químico, porque nosotros allá estamos haciendo agricultura limpia, ¿sí? Eh, cuando se dice de cuáles serían las propuestas de desmovilización, o sea, que es el tema ahorita que está de moda, que es la paz, nosotros simplemente la exigencia que estamos diciendo es que a nosotros que no nos metan en ese paseo de los bombardeos, ¿sí? A nosotros que no nos metan en ese paseo del interés económico, ¿sí? Porque allí, cuando nosotros nos ven, ¿sí? Como la gente que estamos pisando oro y estamos viviendo en la pobreza, entonces allí tenemos la guerra metida, ¿no? Es simplemente, ¿sí? Que el Estado a nosotros nos deje vivir librecitos y en paz. Déjenos hacer la mina, déjenos hacer la pesca, déjenos hacer la agricultura, y se lo he planteado al Estado. Nosotros no hemos sido un problema para el Estado. Y si no hemos sido un problema para el Estado, ni para los grupos al margen de la ley, entonces ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué se meten en nuestro territorio y por qué nos dan los estigmas? Porque es la otra concesión que se tiene. Entonces, quienes no estamos de acuerdo con las multinacionales, entonces somos antiprogresistas, ¿sí? Porque tengo más de 10 amenazas que nos dicen que nos oponemos al desarrollo del país y que estamos llevando al Cauca a la pobreza, ¿sí? Por oponernos a un proyecto de más de 40 millones de dólares. Pues entonces el Cauca que viva pobre, toda la vida, ¿sí? Pero en nuestro territorio no, ni van a implementar multinacionales mineras, ni van a hacer otras represas, ¿sí? Para empobrecer y saquear a nuestras comunidades. Yo creo que ese es el desafío y ahí estamos. O sea, es la defensa del territorio y eso lo tiene claro desde la persona que tiene 97 años hasta ahorita el niño que está comenzando a hablar, ¿sí? Porque los niños aprenden haciendo su minería. Ahí aprenden, eso no le enseña a nadie, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que tenemos cultura para rato y vamos a defender nuestra cultura, que es lo último que tenemos. Yo creo que para nosotros el gran desafío es defender la cultura, que uno defendiendo la cultura puede sobrevivir como pueblo, ¿sí? Porque uno sin cultura y sin identidad no sabe uno para dónde va. Ese sería mi planteamiento. Bueno, pues hay unas preguntas que se relacionan ahí, entonces voy a tratar de contestarlas, de pronto uniendo algunas, creo, no sé. Frente a qué tipo de alianzas, pues alianzas entre los diferentes sectores, creo que se han dado y deben aprovecharse. Otros espacios que de pronto han sido esquivos o no los hemos explorado.
Mm, de tipo jurídico, creo que en eso las comunidades indígenas han logrado un mayor avance precisamente por esas acciones afirmativas que hay en la Constitución y en los convenios como el convenio 169, sí, el 169, que permite, digamos, usted tener otra herramienta para la defensa de sus reivindicaciones, entre ellos el territorio. Porque acordémonos, pues lógicamente que estamos regidos por tres poderes y ha sido una discusión en los últimos años aquí en Colombia, es decir, cómo ese equilibrio, esa división de los poderes ha permitido que no se cometan eh, eh, o se lleve al país por el camino del despeñadero y que rompa ese equilibrio que se ha planteado en la división de poderes. Entonces, mm, el tema de la consulta previa creo que ha sido una herramienta eficaz para que el Estado, principalmente en esa alianza perversa que siempre ha existido entre gobierno y legislativo, entre ejecutivo y legislativo, impongan leyes que van en contra de la población rural. Ejemplo, la ley, el Estatuto de Desarrollo Rural, la ley ambiental, entre otros. Gracias, digamos, ahí ha habido un buen trabajo desde las organizaciones indígenas, o más que eso, pues digamos, aprovechando eso, ciertos sectores eh, académicos o de abogados han utilizado esta herramienta muy bien para que estas leyes no sean aprobadas, básicamente. Entonces, esa herramienta de la consulta previa, pues, aunque no es la mejor, realmente si ustedes ven todo el análisis sobre este tema, van a encontrar de que en muchas instancias el gobierno ha tratado de cooptar a ciertas comunidades o a ciertos sectores, de pronto es que por su debilidad organizativa terminan aprobando o dando el visto bueno para esta normatividad, ¿ya? Y bueno, en el caso del Cauca, pues hay que valorar, digamos, la firmeza que ha tenido en su gran mayoría el movimiento indígena y afro en ese tema, porque ellos son los que tienen el derecho a esa consulta previa. La reivindicación, lógicamente, debe ser el consentimiento libre, previo e informado. Esa debería ser nuestra lucha, digamos, y eso es lo que también estamos proponiendo también como campesinado en la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas en la ONU. No es fácil porque el gobierno, digamos, también está aprendiendo, ya aprendiendo, entonces ya ahí coge las mañas y sale, y entonces ya no, esto no, y busca el quiebre, principalmente en las concesiones mineras, ¿no? Y estas multinacionales son expertas en cooptar la gente, en buscarle el quiebre, por ejemplo las mineras. Bueno, yo creo que el compañero tiene más autoridad para hablar de ello, pero uno sabe el Anglogol que hace. El Anglogol básicamente, bueno, primero todo lo que negocia con el Estado, después para ir a explorar y verificar que realmente hay minerales preciosos en esa región. O sea, engaña a la gente. Hace como 500 años que hacía como con los compañeros indígenas, o sea, llevando espejitos y con eso. Ahora no, ahora van y llevan trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos, y entonces va, ay, qué bonito el niñito, tan lindo el niño, y todo eso, y con eso, y entran, en serio, se lo estoy diciendo, llevan, bueno, vengan mañana, inviten a sus papás que vamos a hacer una fiesta aquí, y traen ya un pastel y todo eso, y van a decir, señora, es que si nos deja usted revisar la quebrada aquí, que es que necesitamos hacer un estudio, pues como a veces por la humildad, por la ignorancia, pues uno dice, pues sí, vaya, revise, mire ahí a ver qué ve, y ellos van por lo suyo, ¿ya? Y ellos no tienen afán, o sea, el Anglogol no necesita la plata para dentro de un año, ¿ya? Ellos ahorita están saqueando África, entonces no les importa por ahorita, ya después vendrán a acabar de saquear a Latinoamérica. Entonces,
como le digo, se dan sus mañas, pero sí hay que hacer estrategias. Y eso es, por ejemplo, ahí necesitamos a ustedes que son los que están formando intelectualmente, que le expliquen esto a la gente, que lo denuncien. Porque uno de pronto, porque se mueve en otro espacio, pero de pronto el compañero allá en la vereda, nosotros lo único que le podemos decir, si usted ve más de 7 camionetas aquí, hermano, llame toda la comunidad a ver qué es lo que pasa. Lógicamente los resguardos, pues digamos, tienen otras defensas, pues porque tienen gobernabilidad y eso es lo que nosotros también estamos hablando, de gobernabilidad territorial. Eso es muy importante, lograr gobernabilidad territorial, porque eso permite que ya no sea solamente el Estado el que te ordene, sino que usted, desde esa construcción de poder popular, usted defina qué hace en su territorio. Entonces, el tema de las alianzas, pues es muy importante. Ya en cosas muy prácticas sé que lo han hecho en ciertas comunidades buscar alianzas, cuando por ejemplo están explotando los recursos, entonces se buscan alianzas entre los diferentes sectores para hacer acciones directas de defensa del territorio. Y no solamente debe ser en el territorio, en otras cosas también deben buscarse alianzas. Es que mire, de pronto esos pueden haber, digamos, diferencias internas, pero ya cuando viene un agente externo, téngalo por seguro que va a haber una gran solidaridad ahí como pueblos hermanos, como comunidades hermanas, ahí vamos a estar defendiendo y no, esto ya no es un problema de los indígenas o de los afro, de los campesinos, sino que ahí si hay una agresión externa, pues estaremos muy atentos a defendernos y por ejemplo eso ha pasado, digamos, con todo esto del conflicto armado. Ya, también ha habido unidad de cuerpo ahí entre los diferentes sectores. Y también utilizar esas herramientas jurídicas. Es decir, los que han estudiado derecho, pues conocen que hay unas herramientas, unos principios constitucionales que son muy amplios y hay que saberlos utilizar. El debido proceso, el libre desarrollo de la personalidad, son elementos que permitirían una lucha jurídica por lo menos y tratar de defender el territorio y otros derechos que tenemos como población rural. Frente a bueno, lo del conflicto organizado ahorita le digo, y lo de tecnificación y alianzas estratégicas y modelos propios, pues mire, a veces se tiene el concepto de que de pronto la población rural rechaza, digamos, tener herramientas tecnificadas, maquinaria, no, eso, o por lo menos nosotros como campesinos decimos, no, es que no necesariamente es que tenemos que quedarnos anclados en el machete y todavía, sino que utilizar herramientas siempre y cuando eso nos contribuya al mejor vivir. Eso es importante, es decir, de pronto nuestra mentalidad no es capitalista, digamos, es más de mantener una seguridad alimentaria, pero lógicamente mejorando las condiciones y la tecnología para pues, que no se desgaste, porque no es lo mismo usted trabajar pues, no sé, con una guadaña que con un machete. ¿Ya? Entonces, sí, lógicamente hay que tecnificar frente a las alianzas, pues si se refieren de pronto a las alianzas que planteaban en el gobierno Uribe, pues lógicamente no, si no vamos a estar de acuerdo. O sea, donde te dicen, bueno, usted alíese con el agroindustrial o nosotros le damos lo que planteaba el señor Arias, el ministro este, no, pues démosle la tierra a los ricos porque los pobres, ¿para qué tierra? Y más bien váyanse ustedes de jornaleros a trabajarles a ellos. O sea, nos negaban totalmente el derecho a la tierra. Y eso, pues, eso no tiene ningún sentido lo que estaba planteando. Frente a la economía campesina que nosotros reivindicamos, que además, como le digo, es la que permite la seguridad alimentaria del pueblo colombiano e inclusive la soberanía nacional también. Entonces, pues ese tipo de alianzas pues, es muy difícil, es decir, hay que replantear ese modelo de desarrollo rural. Y en la medida que se replantee el modelo de desarrollo rural, pues ahí se miraría, debería analizarse qué tipo de estrategias es que debemos implementar y no la estrategia entre
entre el gran potentado y el jornalero, que eso sí es una alianza entre, mejor dicho, entre Bill Gates y mi persona. Pues yo creo que eso no tendría como sentido, ¿ya? Eh, o sea, hay que ser algo equitativo, donde realmente hay una visión horizontal y el otro no vaya a usar de ese poder que tiene. Eh, bueno, hay una pregunta ahí sobre qué aspectos deben incluirse en la desmovilización en la política de desarrollo rural. Esto no es fácil, o sea, digamos, uno lo que piensa es, pues, y creo que eso se ha planteado en otros espacios, en otros conflictos, y pues digamos, otra vez que esa persona que ha estado alzada en armas se reintegre a la vida civil, pues no es sencilla, porque estar usted en la guerra, pues llega con sus traumas, llega con un sinnúmero de cosas, y es como le pasa a un soldado. O sea, yo no le estoy yendo por el guerrillero, sino a un soldado también le pasa, o sea, usted, y creo que eso hay muchos estudios sobre eso, gente que lo sacan o los expulsan del servicio militar y llega aquí a otra de la ciudad, y el man dice, oye, ¿qué hora que me pongo a hacer? ¿Qué hago? ¿Me monto una panadería? O no, más bien se va por la línea más fácil. No, pues yo me meto aquí a una banda de estas de delincuencia, y pues porque al fin y al cabo para eso los formaron. Y en eso yo creo que pues uno no es experto en eso, pero sí el gobierno pues plantea en su política, en su agenda, un punto, y es el de desarrollo rural. Pues por ejemplo, sería muy importante que esos compañeros que han estado militando en la subversión pues puedan regresar y contribuyan al crecimiento de este país a través de la producción agropecuaria. Otros de pronto pues estarán pensando en liderar procesos políticos, vaya uno a saber, pero pues bienvenidos todos aquellos que sirvan para hacer crecer esta economía y aportarle al crecimiento de este país. Entonces, pues me imagino que eso ya será algo muy específico que tocarán en la agenda, y también tendrá que ver con lo que quiere ese individuo, pero por lo menos que en esa negociación le permitan que, así como a nosotros nos van o esperamos que en esa negociación se hable de desarrollo rural, también se tenga en cuenta a esas personas que se han levantado en armas. Y frente al tema de INSA, pues de pronto para contextualizarlo algunos, en INSA, en un municipio hay unos conflictos entre campesinos e indígenas por el manejo de la educación. Bueno, eso le han dado bombo en los medios. Sí, desgraciadamente eso no lo podemos negar, ahí entre los NASA y campesinos, por el manejo de la educación. Es decir, el gobierno, también decimos es responsabilidad del gobierno, implementó un decreto, digamos, para entregar en concesión la educación a las comunidades indígenas. Nos parece muy bien donde son territorios indígenas, pero donde hay población campesina, afro e indígena, y se le entrega el manejo de la educación a uno solo, pues el otro va a decir, oye, ¿y por qué él me va a manejar a mí la educación si yo también tengo derecho a una educación pertinente? Así como el compañero indígena tiene derecho a una educación propia, nosotros tenemos una educación pertinente. Entonces, cuando eso no se concerta, se rompe el tejido social y ahí vienen las agresiones. Los líderes estamos encargados de decir, oiga, tranquilos, negociemos otros, pero la gente allá en la base se toma su aguardiente, su guarapo, y entonces termina el, bueno, ¿cómo es la vuelta aquí? Pues y han habido muertos por eso. No ha sido fácil, y es que el gobierno no entiende eso. En el caso del gobierno departamental, nacional, entonces, por ejemplo, en este caso de la movilización que tuvo el CRIC, está negociando un decreto autonómico, pero hay cosas muy gaseosas que quedan ahí en esa reglamentación, entonces muy fácilmente, o sea, la aplicación de ese decreto de pronto se aplicaría también en territorios interculturales, y al aplicarlo, digamos, o que quede en manos de un solo sector y no tenga en cuenta los otros sectores, ahí van a haber problemas. Entonces, eso es lo que está pasando en INSA. Han habido muertos, heridos, por eso, porque pues hay como malestar, se rompe el tejido social, y ahí estamos tratando de hablar. Sin embargo, es lo mismo. Ahorita está negociando el CRIC con el gobierno,
y el gobierno no entiende esas dinámicas y le va a firmar un decreto cuando se va a aplicar allá, entonces la gente se rebota, viene el machete, viene todo eso, y entonces el gobierno dice, ay, la embarré, cuando ya se le está diciendo. Eso me estoy refiriendo a territorios interculturales, es decir, donde hay diferentes tipos de población, donde hay solamente población indígena, bienvenido para los compañeros. Eso es. Bueno, en la parte de, creo que la primera y la segunda pregunta pues se refieren, pues, en la primera, en la parte de alianzas entre los diferentes sectores, especialmente pues la campesina, los afros y los indígenas. Y en la segunda pregunta, donde se refiere las perspectivas que existen para estos tres sectores en materia de tierras. Yo creo que en ese sentido, pues la tarea que queda es unificar criterios como estrategia para exigir al Estado en esta materia, en la parte de tierras. Yo creo que si dentro de la negociación está la parte de la reforma agraria, entonces si se da realmente una verdadera reforma agraria, pues va a haber tierras para los campesinos, va a haber tierras para los indígenas, va a haber tierras para los afros. Porque si no se da una verdadera reforma agraria, pues seguirá las tierras en manos de grandes terratenientes. Entonces yo creo que en esa forma es una tarea pues que hay que empezar a encaminar. En la parte de, preguntaba en la tecnificación de los cultivos, que las tierras ya no son productivas y que cómo se trabajaría desde parte de la economía propia. La otra pregunta, que si se diera dentro de la agenda la parte de desarrollo rural, que también tiene que ver con lo mismo, qué actividades sostenibles tendríamos como pueblos indígenas. Entonces yo creo que pues en esa materia nosotros inicialmente pues exigimos al Estado cubrir el déficit que nosotros tenemos en materia de tierras para el pueblo Misak. Para nosotros en ese sentido, pues también que nos apoyen en todo el desarrollo productivo, pero desde la visión de los pueblos indígenas, para nosotros poder tener autonomía alimentaria, para poder tener nosotros una economía propia, no desde la tecnificación que plantea para monopolizar los cultivos, sino desde nuestra visión de que son los yatules, la diversidad de cultivos, que si yo siembro maíz, también puedo sembrar haba, puedo sembrar papita. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros estamos en esa exigencia. En la parte de pronunciamientos, yo creo que de parte del pueblo Misak, en diferentes ocasiones, en diferentes ámbitos, hemos pronunciado, nos hemos manifestado ante el Estado nacional, exigiendo las necesidades que nosotros tenemos como pueblo, que creo que al igual que los demás pueblos indígenas, la necesidad fundamental para nosotros es la tierra. Entonces, en ese mismo sentido, como lo que decía el compañero, el Taita Chucho, hay que mirar las tierras, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué significa el territorio? ¿Qué significa la tierra para los campesinos? ¿Qué significa la tierra para los indígenas? Pero también para los afrocolombianos. Entonces, en ese sentido, de alguna forma, esos criterios de acercamiento, de alianzas, se debe dar para que pues empecemos a crear estrategias para poder llegar al Estado. Muchas gracias. Yo creo que ya pues, vamos cerrando el espacio de hoy. Les queremos realmente agradecer como Centro de Estudios Interculturales tanto a Licifrey como a Eliezer, como a Mercedes, porque creo que ha sido una mesa y un conversatorio bastante cualificado. Creo que hemos aprendido muchísimo todos.
y realmente esperamos que podamos seguir en esta discusión que no se agote acá entre la academia, los procesos sociales, los estudiantes, y también les agradecemos a todos aquellos que tomaron el tiempo de venir y participar de esta actividad.